Estamos empezando un nuevo año. Este es el primer domingo. Nos estamos reuniendo y queremos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Venimos buscando desde el año pasado que Dios nos dé una visión, que Dios nos muestre cómo debemos de caminar. Pero también sabemos de una manera muy consciente, sabemos dentro de nosotros mismos que debemos de desarrollar cada vez un nuevo pensamiento, porque el mismo Señor Jesucristo nos dice, antes de cerrar el libro completo de la Biblia, en el Apocalipsis, en el último capítulo y uno de los últimos versículos, Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Así como hablamos de un nuevo año, porque estamos empezando a caminar, también debemos de poner nuestro pensamiento delante de Dios para que los novifique, los haga nuevos, con la finalidad de que nosotros vayamos desarrollándonos, con la finalidad de poder cumplir aquello que es la misión primordial de la iglesia, aquello que solemos llamar, de acuerdo a Mateo la gran comisión, y que aquí en Marcos nos lo dice de una manera más directa, mientras que en Mateo dice, vayan y hagan discípulos. Ese hacer discípulos en el idioma griego es un imperativo. No está preguntando si es algo optativo para nosotros. Está diciendo que es algo que debemos de hacer. Pero en Marcos, que le hablaba a un sistema completamente diferente al que le hablaba Mateo, Mateo le hablaba a los judíos, Marcos le hablaba a los romanos gentiles, a los gentiles romanos. Él le dice directamente, allí en el versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo que nos está diciendo Marcos, tal vez extendiendo un poco más lo que nos dice Mateo, es que para que nosotros podamos hacer discípulos, necesitamos predicar el evangelio. O sea, si no hacemos discípulos, si no predicamos el evangelio, no hacemos discípulos. Nosotros necesitamos dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Y esa debe de estar en los labios de todo cristiano. Y eso es lo que nos está diciendo. Por eso es que titulé este mensaje, prepárese para evangelizar. Para que nosotros evangelicemos, primero tenemos que ser discípulos nosotros mismos. Solamente el que es discípulo de Jesucristo puede enseñar lo que es el evangelio de Jesucristo. Si usted no puede enseñar el evangelio de Jesucristo, tiene que investigar en su vida qué es lo que le está impidiendo enseñarlo. Si usted no puede decirle a alguien que está junto a usted, Cristo te ama, o como me ha pasado aquí en los mismos centros comerciales, alguien se me acerca con un papelito, me toca el hombro y me dice, Dios te bendiga, y me da ese papelito. En este momento yo tengo más de 1000 tratados, una parte en español y una parte en inglés. A partir de la próxima semana los diáconos se van a encargar, si usted quiere, de ellos, y entonces vamos a ver si usted es discípulo de Jesucristo. Porque solamente el discípulo de Jesucristo puede decir que es cristocéntrico. Porque el discípulo de Jesucristo es el que sigue todas las cosas que el Señor Jesucristo dijo. Muchas veces decimos, es que no somos perfectos. Exacto. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Porque no somos perfectos. Si pudiéramos ser perfectos solo con conocerlo a Él, no sería necesario el Espíritu Santo. Pero Él sabía que tú y yo necesitaríamos al Espíritu Santo y nos lo dio. Pero nos lo dio desde hace 2000 años, casi 2021 años, 2024 años, que nos lo dio. ¿Y qué estamos haciendo con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Dios nos ha dado este mandamiento, pero no nos dejó solos. Por eso usted puede ver en el boletín lo que Él hizo allí en esta parte de Juan capítulo 21, cuando dice entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Oigan eso.
el envío que nos hace nuestro Señor Jesucristo aquí en Marcos 16, 15, es el mismo envío que el Padre le hizo a Jesucristo. En otras palabras, que por las leyes de la transición matemática, que si A por B más C es igual a A por B más A por C, quiere decir que la A incluye a todo lo demás. La transición que Dios se lo dio a Jesucristo, Jesucristo nos lo dice a nosotros, por lo tanto Dios nos lo dice a nosotros. Entonces, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ya que hay este mandato? Nosotros tenemos que empezar a pensar, ¿tenemos nosotros claro lo que es el llamado de Dios? Porque si usted tiene claro el llamado de Dios en su vida, la iglesia va a tener claro el llamado de Dios en su comunidad. Si usted no tiene claro el llamado de Dios en su vida, va a haber confusión en la iglesia. Por eso es que tenemos que insistir muchas veces. No importa cuál es el nivel de preparación que tenga usted, pero la finalidad de los estudios bíblicos no es solo que aprenda, sino que se una a todos los demás, para que todos tengan el mismo pensamiento y la misma idea, el mismo espíritu, cuando se salga a proclamar la palabra de Dios. No es porque usted sepa, es para que usted se integre, es para que usted esté. Pues nosotros debemos de tener, si tenemos un claro llamado de Dios, vamos a estar escuchando lo que la iglesia está haciendo, lo que la iglesia está diciendo, porque si no lo hacemos, la demanda del Señor va a ser bien fuerte. Porque vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Usted y yo vamos a estar. No nos va a condenar, pero hay muchas cosas que a lo mejor no vas a recibir por no haber obedecido. ¿Tienes un claro llamado de lo que es el Señor? Esa es una de las cosas que vamos a ver. Dios nos llama en esta a una determinada comunidad, a una determinada región. O sea, Dios nos llama primeramente a tener una íntima relación con Él. Y saben que el Espíritu Santo es una de las primeras funciones que hace. Te inclina a buscar a Cristo en oración. Te inclina a buscar tu cuarto de oración. A entender lo que dice Jesús allí en Mateo 6, cuando dice que te encierres en tu cuarto y allí donde tú estás, habla con tu Padre en secreto, y tu Padre que te oye en secreto te va a confesar en público. No es que Dios va a salir con muchas bocinas y decir: miren, este es mi hijo amado, y así como lo hizo con Jesucristo. No está diciendo eso. ¿Cómo nos confiesa Dios en público? Cuando tú das un testimonio de la presencia de Dios en tu vida, no tienes que decirle a otros que tú eres un cristiano. Inmediatamente te van a identificar y te van a decir: eres cristiano, ¿verdad? O como me decían en Centroamérica: vos sos cristiano. O no sé en qué otros lugares lo dicen así, pero se oye muy curioso para mí, que estaba acostumbrado a otra manera de decir las cosas. Pero esa es la manera como Dios nos confiesa en público. Si no puede ser identificado como cristiano, a menos que lleves un letrero que lo diga, si no puede ser identificado es porque posiblemente no estás teniendo tu momento a solas con Dios. No estás claro en el llamado que Dios te ha hecho. Porque a lo primero que Dios te llama es a tener una íntima relación con Él. Pero no solamente nos llama a tener una íntima relación con Él, también nos revela su plan con nosotros. ¿Cómo revela Dios su plan? Dios revela su plan dándonos una visión, dándonos una misión, dándonos propósitos, dándonos valores.
No es que tengamos que encontrar los valores por allá, porque todos ya están dados en las Sagradas Escrituras. Todos los valores que el cristiano necesita están en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué Pablo tiene que decirle a las personas: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay ninguna comunión entre las tinieblas y la luz? Porque los valores que tienen son diferentes. Van a tener conflictos porque sus valores no están en el mismo orden. Lo que puede ser muy importante para una persona puede no serlo para la otra. Pero si ambos son cristianos, lo que es importante para uno también lo es para la otra persona. Y entonces hay comunión. Y eso lo tenemos que estar proclamando con nuestra propia vida. Tenemos nosotros que dar esos valores. Tenemos que darle a conocer a la gente con nuestra manera de actuar hacia dónde vamos. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Es que vamos al reino de Dios. Sí, pero ¿qué es eso? Tenemos nosotros que dar eso. Cuando uno va a salir de vacaciones y empieza a revisar, ¿qué es lo que empieza a revisar? Folletos. Pero no le dicen vete a Hawái o vete a Trinidad y Tobago o a Jamaica. No. Te ponen la playa. Te ponen aquel coco sabroso con unos popotes, no sé cómo le dicen en otras partes, ¿verdad? Allá y te lo pintan bien bonito. Y a los varones hasta les ponen, ya saben, ¿verdad? A las mujeres también les ponen allá Adonis, para animarlos para que vayan. Así que antes de ir, ya saben a dónde van. Antes de llegar allí, ya saben lo que se van a encontrar. Esa es una visión. La iglesia tiene que darle a conocer a la gente qué es el reino de Dios. Porque es el último lugar a donde vamos a llegar. ¿Qué significa estar con Dios por toda la eternidad? La iglesia tiene que hacerlo, pero ¿saben qué? No lo está haciendo. Por eso muchos se están yendo de ella. Muchas congregaciones se están disgregando. Muchos templos se están cerrando. Precisamente porque no han entendido cuál es el plan de Dios. Y que si Dios le ha dado la visión a algunos, también se lo va a dar a esta iglesia y a toda comunidad que se reúna en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se lo va a dar, le va a dar la visión, le va a dar los propósitos, le va a dar los valores, le va a dar a conocer lo que son los valores. Vamos a hablar de algunos de ellos. Dar recursos. Una de las cosas que a las que yo me enfrentaba mucho en otras iglesias, cuando hablaba, vamos a hacer este año una campaña de evangelismo de 3 días, viernes, sábado y domingo. Vamos a invitar a un evangelista. ¿De dónde lo vamos a traer? Vamos a traerlo de Venezuela. Y después de decir todas las ideas, oye, ¿y cuánto nos va a costar eso? Entonces yo pregunto, ¿cuál es tu preocupación? Esto es de Dios. Empecemos a caminar. ¿Sabe lo que significa dar el paso de fe? Y yo lo ejemplifico siempre de esta manera. El paso de fe significa ir a donde Dios nos dice que vayamos sin tener miedo de que ya no hay camino que seguir. Y me acuerdo de Moisés y toda la nación de Israel enfrente del Mar Rojo. Enfrente del mar, allí en el Golfo de Acabá, según se ha demostrado últimamente. Cuando dijo, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y le dice, tú sigue caminando. Dile a los sacerdotes que marchen. Entonces actuó la fe. Cuando le dice Moisés, caminen. ¿Hacia dónde? Hacia allá. Hacia el mar. Y yo me imagino que empiezan a ver así con mucha desconfianza. Pero ¿saben qué? Después de verse un rato, dijeron, si Dios se lo dijo a Moisés y Moisés nos lo dijo a nosotros, nosotros vamos a caminar. Y caminaron. Y la Biblia nos dice que en el momento en que llegaron a la orilla, el mar se abrió.
Ni siquiera se llegaron a mojar los zapatos de sus pies. Ese es un paso de fe. Allí donde tú no ves camino, Dios ya lo tiene preparado. Allí donde tú no ves recursos, Dios ya los tiene preparados. ¿Cómo van a salir? Hay que tener fe, hay que trabajar para ello. ¿Qué tuvieron que hacer aquellos? Creer que tenían que caminar hacia donde Dios les estaba enviando. Ese era en aquel momento. Por eso es que puedo decir el día de hoy, después de varias experiencias, que Dios da los recursos. Porque si Dios da la visión, da también los recursos y también traza la ruta. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. Pero también Dios nos envía. Vea lo que dice Juan capítulo 20, 21. Otra vez lo que acabamos de leer. Juan capítulo 20, 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Lo que acabamos de leer. 20, 21. Él nos envía. Ya lo leímos en Mateo, ya lo leímos en Marcos. Sabe que también está en Lucas, también está aquí en Juan. Solo que en Juan no está en la misma forma como Marcos y Mateo lo dicen. Pero también, no solamente nos envía, nos da una pasión por algún núcleo social. Toda la iglesia, cuando sale, hay gente que dice: yo voy a trabajar con niños, yo voy a trabajar con adolescentes, preadolescentes, jóvenes, con adultos, con personas de la tercera edad. Yo voy a trabajar con parejas, yo voy a trabajar con viudas, yo voy a trabajar con solteros. Yo voy a trabajar con personas que han perdido a un ser querido. El Señor da visión, el Señor da pasión. Y si no sientes pasión por ninguna de estas, ¿y qué es la pasión? Que tú lo haces porque te gusta hacerlo, lo disfrutas cuando lo haces. Y esa pasión está respaldada por muchos dones espirituales. Entonces Dios nos da pasión por algún núcleo social. ¿A quiénes llama Dios? Existe un único llamado. Aquí se me aceleró. Bueno, ¿a quiénes llama Dios? Existe un único llamado al ministerio que hemos de desarrollar. Este llamado es esencial porque nos ayuda a escapar de las trampas de la técnica. No es que las técnicas sean malas, sino lo malo es su uso indiscriminado, llegando hasta depender de ellas. Es que si no lo hacemos así, no lo vamos a hacer. Es que así lo aprendimos, así lo tenemos que hacer. Pero las técnicas van cambiando conforme pasa el tiempo. La sabiduría que Dios le da al ser humano es que puede hacer las cosas a la manera, con la inteligencia del ser humano, pero a la manera de Dios. Cuando sigues la manera de Dios, Dios te va a dar la sabiduría para encontrar la técnica adecuada en el contexto en el que estás inserto. ¿De qué estamos hablando? Es decir, es necesario que conozcas tu comunidad. Es necesario que sepas lo que es tu comunidad y cuáles son sus necesidades. A mí me ha encantado ver a esos realtors que cuando te presentan un estudio de la comunidad, de donde quiere vender o donde quieres comprar, él te presenta todo lo que hay alrededor. Pasan tantos carros, pasan tantas personas, viven tantas personas, ganan tanto. Todo eso lo debe saber la iglesia. Todo eso lo debe saber la iglesia porque eso le permite elaborar programas para esas personas. A esas personas hay que atraerlas con el evangelio de Jesucristo en su contexto. Eso no quiere decir tergiversar el evangelio de Jesucristo,
No quiere decir que le digas, tú vente aquí, si estás paralítico, aquí te voy a levantar con una oración. Eso es manipulación. Y para las personas que vienen a Jesucristo, vienen porque el Espíritu Santo está tocando su vida. No tú, no yo. El Espíritu Santo que está en nosotros está tocando la vida de esas personas. Es Dios quien la está convirtiendo. Quien transforma a las personas es Dios por medio de su Espíritu Santo, no eres tú. Tu responsabilidad, como la mía, es darle a conocer el Evangelio de Jesucristo, no solo con las palabras que yo digo, sino por la forma en que yo vivo. Nosotros, otra vez, no caigamos en la trampa de la técnica. Es cierto que una técnica fue funcional para alguien, pero tal vez funcionó para un contexto determinado que no es el mismo contexto en el que tú estás. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con la técnica. No se trata de clonar otra iglesia en esta iglesia. Es bueno ver lo que otros han hecho. Es bueno aprender de ellos. En la ciencia se ha dado mucho que dicen, si pude ver más lejos que los demás es porque estuve parado sobre hombros de gigantes, decía Isaac Newton. Estaba hablando del gigante Galileo, del gigante Copérnico, de los que hablaron acerca de los fenómenos espaciales, y Newton llegó a conclusiones maravillosas. La iglesia también tiene esa inteligencia. Puede aprender de la experiencia de otros, pero no es traer las cosas así como están. Cualquier programa, cualquier proyecto que se traiga de otros lados, o cualquier proyecto que nos haya funcionado en el pasado, tiene que ser actualizado, tiene que ser contextualizado para poder hablarle a la gente. Porque la gente de hoy no es la gente de hace 10 años, no es la de hace 15 años. La gente de hoy es la gente de hoy, que es gente que está viendo hacia adelante y no está viendo hacia atrás como lo hacíamos. Está viendo hacia adelante, entonces le interesa cómo lo vamos a hacer a partir de ahora. No nos dejemos llevar por la técnica nada más, por eso sí. Evite caer en las técnicas de liderazgo. Hubo un tiempo que la técnica de liderazgo absoluto funcionó, pero ya no funciona en el día de hoy. Por eso es que la gente tiene que ver en la iglesia que el liderazgo que funciona es el liderazgo servidor, no es el liderazgo que manda. Que la autoridad no es humana, es espiritual. Y la autoridad espiritual se inclina a lavarle los pies a sus discípulos y no pierde su autoridad. Es lo que no debemos nosotros de caer en otras técnicas. Haga un exégesis de la comunidad. Ay, qué palabra más técnica es exégesis. Pero hacer un exégesis de la comunidad es conocer tu comunidad, conocer la cultura de la comunidad, estar empapados de cómo es esa comunidad, para que puedas desarrollar planes y programas para esa comunidad. Porque si no lo puedes, no puedes desarrollar planes y programas para esa comunidad, no va a escuchar el evangelio que tú le des. Que debe de ser el evangelio de Jesucristo, aun y cuando este sea el evangelio de Jesucristo. Y de repente ves que no se van a otro lugar, Hay que ver por qué. ¿Por qué se están yendo a otro lugar? ¿Por qué prefieren irse allá y no venir acá? Es que aquí el alimento que le estamos dando no está bueno. Es culpa del pastor. Es lo que solemos decir siempre. Pero la gente se va porque no está recibiendo el evangelio de Jesucristo tal cual es. En su contexto, está recibiendo el evangelio de Jesucristo como lo recibí yo hace 45, 60 años atrás. Tenía yo 14 años cuando recibí el evangelio de Jesucristo, solo leyendo la Biblia. Nadie me lo habló a mí. Yo leyendo la Biblia me convertí. Pero yo no puedo esperar que eso sea lo que haga la gente de hoy. Yo sé que la palabra de Dios es poderosa. Fue poderosa para mí, pero para otros puede ser completamente indiferente. Entonces tiene que ver el efecto de la palabra de Dios en mi vida para que pueda prestar atención.
Eso es lo que debemos tener cuidado. Por eso debemos de hacer un exégesis de la comunidad a la que fuimos enviados. Tenemos que desarrollar una estrategia desde el análisis de la comunidad, que es lo que les he estado diciendo. Tú no puedes desarrollar una estrategia de presentación del Evangelio de Jesucristo, el famoso outreach. Tú no lo puedes hacer si no conoces la comunidad. No, nada más vamos a hacer un picnic y a invitarlos. A lo mejor a ellos no les interesa ni el picnic porque ellos hacen el suyo en el patio de su casa. Vamos a ponerles juegos para los niños. No les interesa porque se van ellos a algún McDonald's, que hay juegos todavía mejores que los que nosotros podamos poner allá. Pero tampoco vamos a estar compitiendo con eso. Pero si conocemos nosotros cómo es la comunidad, podremos ofrecerle algo a esa comunidad, porque vamos a conocer de qué carece. No solamente carece de Dios, cómo Dios nos puede trazar un camino para llegar a esa gente si nosotros podemos conocer sus carencias. Es que todos necesitan de Dios. Caramba, todo el mundo lo sabe. Pero no es solamente porque necesita de Dios. Es porque necesita de Dios y podemos entonces aprovechar el camino que Dios nos traza para que darles a conocer. Tú le dices a cualquiera que necesita de Dios, si no está en un momento difícil en su vida, tremendo en su vida, no sé ni cómo expresarlo, te va a decir, yo no lo necesito, tal vez tú sí. Y se lo digo porque me lo han dicho. Me lo han dicho. Pues bien, entonces si conoces otras estrategias, fíjese en el proceso que condujo a esas estrategias. No repita la técnica usada para implementarla, a menos que Dios le indique que ahí también va a funcionar. Miren, mucha gente escuchó a Rick Warren allí en Saddleback, allí en California. Leyó el libro, ese libro para hacer crecer la iglesia. Leyó 40 días de propósito y dice, está bellísimo, lo voy a implementar a mi iglesia. Pero hay una gran diferencia entre la comunidad de Saddleback, o si no ha estado allá, déjeme decirle que es una comunidad de clase media alta y alta. Esa gente, por lo menos, y casi todos los que estaban alrededor desde donde se construyó la iglesia de Saddleback, trabajaban o todavía trabajan en Silicon Valley. Son ingenieros que tienen hasta maestrías y doctorados en ingeniería, los que desarrollan junto con Google, con Facebook y con todos los demás. Todos se desarrollan, aunque hayan empezado en un garaje, según ellos mismos cuentan, pero son personas que están acostumbrados a leer mucho. Están acostumbrados a sentarse 4 horas y recibir una enseñanza y no quejarse, porque estuvieron en una universidad, en una escuela, en un colegio, donde se sentaron durante bastante tiempo a oír. En un colegio está sentado de las 8 o 7 de la mañana hasta las 10, entonces tiene recreo, y después de las 11 hasta las 3, ¿verdad? Cuando ya se van. Pero cuando tienes que sentarte en la iglesia, ya me siento mal, ya estoy incómodo, ya me voy, ya esto, ya lo otro. Eso es lo que no pasó en Saddleback, porque son gente que están acostumbrados a eso. Y le decía a Rick Warren, mire, lea todo este material, estas 60 páginas, y la siguiente semana le doy un curso de 4 horas, y entonces usted ya puede ser un misionero en nuestra iglesia. Y lo hicieron, y a la semana siguiente venía Rick Warren con 2 o 3 de sus líderes, y cada uno daba una exposición de 1 hora. Le daban un ratito para que tomen un café, y después seguían, y así creció la iglesia. Nosotros no podemos aplicar esa misma técnica. Muchos en Latinoamérica, y eso lo digo porque lo sé, lo viví. No en la iglesia donde yo estaba, porque nunca lo implementamos, porque no servía para la iglesia donde yo estaba. Pero otros, aún sabiendo que no servía para su propia iglesia, lo quisieron implementar y fracasaron. Y dijeron, esa técnica o eso de Rick Warren es malo. Eso me puso a mí a pensar, para darme cuenta después de que no es que eso sea malo, porque funcionó allá en California, funcionó en algunos otros lugares,
Pero cuando investigo sobre esos otros lugares, ellos analizaron la manera de aplicar esa técnica en su comunidad. Eliminaron algunas cosas y pusieron otras. En vez de un curso de 4 horas, lo hicieron un curso de 4 semanas. Así es como yo lo conocí. ¿Por qué? Porque es que la iglesia no se podía sentar, la gente de la iglesia no se podía sentar 4 horas, ni iba a estudiar todo el material en una semana. No lo iba a hacer. Entonces, buscar una estrategia para que estas puedan ser implementadas, si estas nos van a ayudar. Dios siempre nos dirige en ese proceso. Examine cómo trabaja Dios en comunidades similares. Otra comunidad, somos hispanos, ok, otra comunidad hispana, ¿cómo está trabajando? Por eso las iglesias no deben de estar aisladas. Las iglesias deben de comunicarse unas con otras, con la finalidad de poderse dar la mano en el momento en que se necesita. A lo mejor a la otra iglesia tiene a alguien con los dones que nosotros necesitamos para que nos venga a ayudar, darnos un taller, darnos una conferencia, darnos una predicación. Porque esto es lo que necesita la iglesia acá, pero allí no lo están necesitando en ese momento. Y luego que regrese a su iglesia, ¿no? Recibe su ofrenda y va a su iglesia. Pero ya animó a la iglesia donde estuvo. Y si se pertenece a una asociación y ya hace falta recursos, ¿saben qué? La asociación se los provee. Con un programa establecido, la asociación, ¿cuánto te hace falta? Tanto. Necesito $1,000 y solo tengo 300. Bueno, te doy otros 500, consigue otros 200. Y dice, no puedo conseguir 200, lo más que te puedo dar son 600, consigue 100. Y entonces ya tienes la mayor parte para poder trabajar. Esos son ejemplos que estoy dando. Examine cómo trabaja Dios en comunidades similares. Miren, allá en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 3, nos damos cuenta cómo hasta los mismos diáconos fueron elegidos de la misma comunidad y los eligió la comunidad. A los diáconos los elige la comunidad. A los otros liderazgos, como los que eligió Moisés, los elige el líder, Moisés en este caso. Si estuviera en clase de escuela dominical, no tengo que repetirlo. Entonces, encuentre la única visión de Dios para la iglesia y también para el liderazgo. Dios tiene una única visión para esta iglesia. Ninguna iglesia es una franquicia. No es una franquicia McDonald's. Esta no es la Mac Mega Iglesia 1, otra es la Mac Mega Iglesia 2 y vamos a utilizar los mismos métodos de ella para que nosotros lo hagamos. Aún teniendo esta iglesia otras misiones, no podemos esperar que ellos funcionen como nosotros. Tenemos que ayudarles, tenemos que hacer un papel de apostolado, sí. Que la doctrina que sigan sea la de Jesucristo. Que la letra de la palabra de Dios que sigan sea la de la Biblia. Que las enseñanzas, los valores cristianos que desarrollen sean los que desarrollamos nosotros mismos gracias a las Escrituras. Eso sí lo tenemos que tener cuidado. Pero de que si van a tener instrumentos nada más de cuerda y solamente quieren cantar rancheras, allí nosotros no tenemos que influir ni que decir nada. Porque ellos están adorando a Dios. A mí me interesa la letra con la que están utilizando, no la música que están utilizando. Porque es la letra la que alaba a Dios, es el músico el que alaba a Dios. El que canta el que alaba a Dios o no lo hace. La guitarra no alaba a Dios, no tiene vida la guitarra si no fuera por alguien que lo toca. La batería no alaba a Dios, si no hay un cristiano que lo haga. Esas cositas que toca mi hermano Horacio no alaba a Dios, es él el que alaba a Dios tocando. Esa es la gran diferencia. Pero a veces nosotros somos muy técnicos. Me acuerdo en una iglesia no querían que fuéramos porque nosotros tocábamos con guitarra eléctrica y teníamos una batería. Entonces le dije, ¿cuál puede ser el problema? No aceptamos la batería, porque el día que Satanás fue creado sonaron los tamboriles. No quise discutir con el pastor, así lo ve. Entonces le dice, ¿usted aceptaría que tocáramos sin batería? Sí. Y tocamos sin batería, con guitarra de caja, flauta, maracas, y todo salió requete bien. O sea,
adaptarse al contexto. Y eso es lo que tiene que hacer nuestra iglesia, conocer bien el contexto para no caer, no ser una franquicia, sino ser original, porque Dios nos da a toda iglesia una única visión, un único camino que recorrer, que se parece a otros. Está bien, no hay ningún problema. Que la experiencia de otros pueda ayudarnos, aleluya. Pero es Dios, debemos estar convencidos de que es Dios el que nos está llevando por ese camino. Y la visión que Dios nos da, que es única, que Dios nos da, puede ser ajustada en el camino. Porque las generaciones van cambiando. Este año nace una nueva generación. Y a lo mejor usted o hasta yo, no sé, dentro de 15 años todavía estamos vivos para ver a esa generación que nace hoy o este año. ¿Qué está usted haciendo para esas nuevas generaciones? Usted y yo debemos de pensar que lo que hoy hacemos no es solo para nosotros, sino es también para aquellos que vienen detrás de nosotros. Porque si no, todo va a morir con nosotros. Porque los que vienen detrás de nosotros no van a querer estar con nosotros porque ya no cantamos como ellos aprendieron a cantar. Y no es que hay que hacerlo como este y lo otro. Son estrategias. Son estrategias. ¿Quieres ganar a los jóvenes? Haz cultos de jóvenes. Pero que la música también sea de esa que ellos escuchan. Yo he traído a 1 o 2 jóvenes por aquí. Uno de ellos fue mi hijo. Y él me dijo, ¿todavía tocan esa música? Yo me quedé callado. Él me lo dijo por eso, ¿verdad? Pero el amigo de él dijo otra cosa. Pero tenemos nosotros que irnos adaptando, pero no cambiando el evangelio de Jesucristo. Adaptarse no es cambiar. Adaptarse es utilizar las circunstancias para promover el evangelio de Jesucristo. Eso se llama tener su propia cultura. La iglesia debe de tener su propia cultura. Porque si tiene su propia cultura, va a poder estar avanzando. ¿Por qué? Porque va estudiando las culturas conforme éstas se van desarrollando y se va adaptando conforme las circunstancias se van dando. Porque si no se adapta a la iglesia, ¿cuál es la cultura de esta iglesia? Es lo que debemos de pensar. ¿Cuál es la cultura de esta iglesia? Entonces es allí donde nosotros debemos de pensar qué es la cultura que debemos nosotros de desarrollar para que entonces sea atractivo para los demás, para ser un Jesús atractivo. Porque si no cambia su cultura, se convierte en una subcultura. Y cuando se convierte en una subcultura, entonces ya empieza el declive. Y cuando empieza el declive, y si no se detiene a tiempo, va a terminar cerrándose como miles de otras se han cerrado en el 2023. Hay que oír los reportes de las diferentes asociaciones de fin de año para darse cuenta cuántas congregaciones se cerraron durante el año. El discipulado es el rasgo común. Acuérdense que el primer letrero que apareció fue acerca del discipulado. Es el rasgo común que une e identifica a todos los cristianos. ¿Qué tienes tú, cristiano, en común con ese otro cristiano que está allí? ¿O qué tienes tú, cristiano, en común con ese cristiano que está en otra banca? El discipulado. El discipulado. Porque el discipulado es seguir a Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí y ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígueme. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El discipulado es lo único que nosotros tenemos en común. Y si tenemos en común el discipulado, podemos estar unidos. Y si estamos unidos, el mundo va a creer. Porque lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Que Él es pentecostal, bueno, es su liturgia. Pero cree que Jesucristo es el único Salvador. Cree que hay un lugar preparado para todos los que hemos recibido a Cristo.
participa de la cena del Señor como el Señor lo dice. Su bautismo es por inmersión o es por aspersión. Bueno, se pueden ver todos esos aspectos teológicos. Pero la parte principal, cree que Jesucristo es el Señor, cree en Dios Padre Todopoderoso, cree en el Espíritu Santo, es trinitario. Eso sí es importante y eso es no se puede negociar, es innegociable. Es innegociable. Hay muchas cosas que sí se pueden negociar, pero eso es innegociable. Entonces es lo que debemos nosotros de tener. Nosotros debemos de buscar cuál es el discipulado que nosotros estamos siguiendo. ¿Hemos sido todos formados en el mismo discipulado? Por eso es que es importante que todos participemos en la medida de lo posible. Ahora que ya hay demasiados medios para hacerlo. En todos los estudios bíblicos, en estudios de esto, estudios de lo otro. Es importante porque eso es lo que nos va a mantener en el camino. Si no lo hacemos, van a ser de los primeros en hacerse a un lado. Porque entonces los demás les van a estar los van a estar dejando atrás. ¿Qué pasaba con aquellos que se quedaban atrás en el pueblo de Israel? Venían los amalecitas y los atacaban y los mataban. Cualquiera que se quede atrás en el camino hacia el reino de Dios, ahí está Satanás y le va a hacer la vida imposible. Su único recurso siempre va a ser acudir a Dios. Pero si eso ocurre a cada rato en tu vida, se va a hacer una práctica común. Y entonces va a llegar un momento en que diga, ya no sigo luchando, ya no, es que la iglesia, es que el pastor, es que los hermanos, es que el líder es que los cantos, es que va a encontrar mil excusas. Lo va a encontrar. ¿Sí? Pero nosotros debemos de seguir caminando. Entonces, iglesia, prepárate porque este año vas a mostrar si de veras eres una hija, eres un hijo de Dios evangelizando. Porque así como ustedes se ven en esta banca, deben de venir más. Pero eso va a depender de usted, no de mí. De mí va a depender que usted tenga el alimento y yo lo voy a acompañar. Pero de que se queden va a depender de usted, de cómo usted los atienda, de cómo usted los trate. De que se queden va a depender de usted. Yo los puedo tratar muy bien, pero si usted los trata mal, se van. Y se los digo porque algunos que se han ido de esta iglesia me lo han dicho a mí. Me fui por esto. Y a mí me rompe el corazón eso. Por eso hablo así. Hermanos, este 2024 es el año de la Iglesia Cristiana Unida. ¿Crees eso? Poquitos, pero creo que necesitamos unos cuantos nada más para empezar. Necesitamos unos cuantos. Entonces les espero allí abajo para que hablemos de su evaluación. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu mensaje, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú nos estás trayendo una visión diferente, Señor. Y nos estás mostrando que hay un camino que debemos de seguir. Y nos están mostrando, Padre Santo, hacia dónde debemos de caminar, hacia dónde debemos de movernos para que tú hagas la obra que estás decidido a hacer por medio de nosotros. Bendícenos y dirígenos. Prepáranos, Señor. Dejamos todo en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.